Vamos a la iglesia, leemos la Biblia, compartimos con los hermanos, cantamos corito, aprendemos algunas cosas. Uno aprende en drama, otro aprende en hospitalidad, otro aprenden de esto, otro, etcétera, etcétera. Y en todos esos aspectos reconocemos a Dios. Pero hay otras cosas que son parte de la vida, como nuestro desarrollo como ciudadanos, el desarrollo educativo, el matrimonio, la vida en familia, hay que llevar a arreglar los carros, hay que mantener las casas dentro de unos códigos de salubridad, etcétera, etcétera. Y en esas cosas normalmente decimos, bueno, ok, esas cosas las resuelvo yo. En esas cosas Dios no se mete en eso, porque Dios no friega platos, ni arregla ventanas rotas, ni nada por el estilo. Pero el día de hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que me convenció de que las cosas no son de esa manera. Que en nuestras vidas no hay departamentos que les pertenecen a Dios y departamentos que me pertenecen a mí, sino que Dios es el Señor también de la vida cotidiana. Les voy a invitar que vayan conmigo al Evangelio San Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vamos a leer una historia preciosa, unas joyas, una de esas joyas que tiene el Evangelio de nuestro Señor para alumbrar el corazón del hombre. Son historias reales de la vida de nuestro Señor con las que podemos aprender mucho. Lucas capítulo 5, desde el versículo 1, vamos a ir hasta el verso 11. Dice que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Cuando se sentó y enseñaba a la gente, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Bendita sea la palabra del Señor. Déjenme decirle que el evangelista Lucas se propuso poner en orden las cosas alrededor de la vida del Señor Jesucristo y presentársela a compañero de él, se llamaba Teófilo, y a las demás personas. Y hasta este punto de esos primeros 5 capítulos del Evangelio de Lucas, Jesús se nos presenta ya
bautizado ya en el proceso de iniciar su ministerio, ya había ayunado en el desierto, ya que había iniciado su ministerio y su vida. En su vida se hacía evidente que el cielo se estaba manifestando en la tierra en la persona de Jesucristo. No debo dejar de mencionar que también ya habían rechazado, ya había sufrido rechazo, y en el capítulo anterior casi lo tiran por un precipicio. Es importante que aprendamos de la vida de nuestro Señor. Él se había dedicado a cumplir con toda justicia, como le dijo a Juan el Bautista cuando lo iba a bautizar. Como judío, nuestro Señor cumplió con todo lo establecido por la ley, a la vez que perseguía cumplir su misión que había recibido del Padre. La mayoría de la gente lo veía y lo admiraba. En el capítulo 2, Lucas dice de él que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Jesús se desarrollaba. En todo esto, Jesús caminó hacia aquello para lo que había nacido. Así que llegó la hora de iniciar su ministerio y caminó hacia adelante en la agenda del Padre Celestial, y la gente comenzó a reconocerlo y a buscarlo. Y es importante quizás que ahora hasta este punto hagamos un paréntesis y pensar cómo estoy yo desarrollándome esta celebración de hoy, a esta presentación de aquellos que acaban de terminar su curso de crecimiento. Muy apropiadamente nos ayuda a entender lo que vemos ahora en la palabra y lo que nos está provocando a pensar hasta qué punto yo he crecido, qué impacto tiene mi vida en la gente. Jesús en un momento le dijo a sus discípulos: ¿qué dicen la gente de mí? Nosotros necesitamos que un día alguien nos diga qué la gente está diciendo de nosotros. No porque tenemos que complacer a la gente, pero por la misión que tenemos de ser luz del mundo y sal de la tierra. De alguna forma sería muy bueno que pudiéramos tener una evaluación de nuestro éxito en ese sentido. Pero volviendo a la historia que tenemos delante de nosotros, en este relato, en esta historia, me di cuenta y pude reconocer, que pertenece también al resto de la Escritura, que Jesús estaba ministrando en dos dimensiones. Una de ellas era enseñando acerca del reino de Dios. En el versículo 3 dice claramente que subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y ¿qué hacía? Estaba vendiendo Amway. No, eso no era lo que hacía. Un nuevo estilo de perder peso. No, Jesús enseñaba a la gente desde la barca. No tenemos duda de que en el ministerio del reino hay que enseñar constantemente. El desarrollo de un discípulo está claro. Hay dos principios fundamentales. Necesitamos aprender y necesitamos enseñar. Necesitamos aprender, necesitamos enseñar. El Señor Jesús no solo hizo milagros y le dio órdenes a la gente, sino que gran parte de su tiempo lo usó para enseñarle los principios del reino de Dios. En esta dimensión, el Señor llama nuestra atención a la dimensión celestial y a la realidad de que esa dimensión celestial también es parte de nuestra realidad.
No es que eso está pasando allá y nosotros estamos aquí y nada tiene que ver una cosa con la otra. No, sí tiene que ver una cosa con la otra. En esta dimensión de las enseñanzas del reino, el Señor nos hace entender que aunque la vida está delimitada por todos los elementos físicos o materiales, proviene de lo celestial y pertenece al reino de Dios. ¿Sabías eso? Si Dios no, permítame decirlo de esta manera, no baja de su cielo y nos crea, no estuviéramos aquí. ¿Entiende eso? Si el cielo no se manifiesta, no hubiera tierra, no hubiera universo. Es importante que entendamos eso. La incursión del reino en lo terrenal no es eventual ni esporádica. Necesitamos ejercer los principios del reino aquí en la tierra. Cuando la gente venía a Jesús, Jesús les enseñaba. Jesús enseñaba. De la misma manera, cuando se derramó el Espíritu Santo y nació la iglesia, hay una característica evidente, fundamental de la naturaleza de la iglesia. En Hechos capítulo 2 dice que se mantenían firmes, ¿qué? En la enseñanza de los apóstoles. No podemos venir a Cristo simplemente para decir, sí, ya me voy al cielo, no me pierdo, no me voy al infierno, me voy para mi casa tranquilo y me siento allí. No, yo tengo que aprender, yo tengo que enseñar. ¿Cómo fue el mandamiento de Jesús en Mateo 28? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo se hace discípulo? Enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he enseñado. ¿Entienden eso? Hay un elemento de aprender y no solamente en términos teóricos, pero en términos prácticos. Tenemos que aprender, pero aquellos que aprendían se le encomendaban que fueran a enseñar. Entonces, mis hermanos, en esa dimensión trabajaba el Señor. El Señor llegó, la gente estaba por ahí, loca por escucharlo, y él le dijo, se subió a una barca, le dijo a Pedro, empújalo un poquito para allá, para que pueda haber claridad, un espacio ahí. Y ahí comenzó ¿a qué? A enseñar. No aprovechó la oportunidad para hacer marketing, no aprovechó la oportunidad para hacer unos chelitos que hacían falta. No, enseñar los principios del reino de los cielos. Muy bien. Pero por otro lado, la palabra de Dios nos sorprende cuando nos hace ver la participación del Señor en la vida cotidiana. Porque cuando Él terminó de predicar, dice el versículo 4, le dijo a Simón, hey Simón, lleva la barca hacia agua más profunda y vamos a pescar. Vamos a pescar. Y yo me imagino que Simón se sorprendió y todos los que estaban allí. Porque del maestro se conocía que, bueno, su padre había sido carpintero y por ende él probablemente era un discípulo de su padre, pero ¿qué sabía él de pescar? Él era el maestro definitivamente, los principios del reino de Dios, la sabiduría, se veía el poder cuando él predicaba y hablaba, pero de pescar lo que sabían eran los pescadores. Pedro tenía ese olorcito, ese olorcito ahí evidente que lo identificaban como un pescador profesional. Pero Jesús, de manera sorprendente, les dijo, hey, vamos a llevar el barco para aguas profundas, o sea, como que yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Vamos a llevar el barco para aguas profundas
y vamos a pescar, vamos a echar las redes. Y es un buen momento para que entendamos que a Dios le importa nuestra realidad cotidiana. En la medida que vemos la historia, la podemos entender todavía más, porque sucede que ya ellos habían tenido problemas ese día para conseguir pescar. Y el Señor Jesucristo de repente le pone atención al asunto. Ok, ustedes tuvieron problemas para pescar, pero no vamos. Echen la barca para adentro y vamos a pescar. Yo quiero aprovechar entonces esto para que entendamos algunas lecciones sobre Dios y la vida. ¿Cuánto impacto tiene Dios en la vida cotidiana? ¿A cuánto le importa a Dios las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana? ¿En cuáles cosas, en cuáles áreas, en cuáles oficios debemos de pensar en la participación de Dios en nuestra vida cotidiana? Y para hablar de eso, yo quiero invitarles que vayan conmigo a Hechos capítulo 17 y vamos a revisar esa palabra otra vez de Pablo a los atenienses, donde les explica acerca del Dios que ellos no conocen. En Hechos 17, los versos 24 en adelante, la palabra de Dios dice que Pablo hablándoles, explicándoles del Dios que era desconocido para ellos, les dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Fíjense cómo al explicar Pablo a los atenienses la realidad de Dios que ellos no conocían, nos ayudan a nosotros a ver a Dios dentro del aspecto de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que ir un poquito más a fondo en los detalles de esta escritura. Por ejemplo, en el primer verso dice que Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Si hablamos de carros, si hablamos de biología, de animales, de carnicería, de comida, de botes, de todo. ¿Quién creó el mundo y todas las cosas que pueden existir en el mundo? Las creó Dios. Y en ese sentido, todo le incumbe. Todo es cuenta de su rosario, como dicen en la tradición católica. Todo le incumbe, todo. Dios es el Señor no solamente del cielo, Dios es el Señor también de la tierra, de lo que se hace allá y de lo que se hace aquí. Dice, sigue diciendo la escritura, que Él no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios no nos creó a nosotros porque Él no tenía quien le limpiara la casa. Dios no nos creó a nosotros porque Él necesitaba quien le reparara su carro. No.
Dios no necesita mi mano para resolver lo que Él tiene que resolver. Pero por el contrario, dice en esta escritura, que Él no se deja servir por manos humanas, pero por el contrario, Él es quien sirve, Él es quien da a todos la vida, el aliento y ¿qué más? Todas las cosas. Entonces, ¿cuáles cosas les incumben a Dios de nuestras vidas? Todas las cosas. Todas las cosas. Sigue diciendo la escritura que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia, las fronteras de sus territorios. En otras palabras, Dios determina nuestra realidad social, nuestra realidad histórica, la determina Dios. ¿Cuántos años vive el hombre? ¿De qué se va? ¿De cuáles enfermedades se van a morir? ¿Qué tipo de cosas van a comer? Etcétera, etcétera. ¿Quién determinó eso? Dios. Que hubieran razas, que hubieran idiomas, que unos aguantaran más frío que otro aguanta más sol que otro. ¿Quién determinó eso? Dios. O sea que esos no son temas de los científicos de aquí o de los científicos de allá, o de los médicos o de los historiadores o de los filósofos o de los que estudian las ciencias sociales. Dios determina nuestra realidad social. Él es el Dios de la historia y de las fronteras. ¿Entienden eso? Todo le incumbe, todo es de Él. Y en ese sentido, la conclusión de los últimos versos dice que Dios hizo las cosas como las hizo. Usted se enferma, a usted le duele una muela, usted entiende su limitación de que usted no es de acero inoxidable y que no va a durar para toda la vida. Dios nos hizo así para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encontremos. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, del drogadicto que está en la calle, del político que está hablando mentiras, del ladrón que está buscando cómo robar, del adúltero, del engañoso, del que vive engañando a la gente. No, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos como algunos de sus propios poetas. Los atenienses, poetas atenienses han dicho que de Él somos sus descendientes. Cierto es, Dios está cerquita de todo el mundo. Y por eso está el pecado de nosotros no caminar con Él. En otras palabras, todos los ámbitos de la vida son terreno de relevancia para Dios. Él lo ha creado todo y por lo tanto todo le concierne. ¿Dónde tú vas a poner tus hijos en la escuela? A Dios le concierne. ¿Qué inversión vas a hacer económica? A Dios le concierne. ¿Qué doctor te va a atender? Si vas al doctor o que si no vas al doctor. A Dios le concierne. Todo es parte de su señorío. Él lo ha creado todo y por lo tanto todo le concierne. Si usted se fija en el contexto general de la Biblia, usted va a ver en muchas partes que esa es la realidad que se nos comunica. La realidad que se nos comunica es que si el Señor no edifique la casa, en vano se esfuerzan los que la construyen. O sea, que no debemos planear hacer nada sin darle participación a Dios. Tenemos que confiar de todo corazón en Dios, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, dice Proverbio 3, reconócelo en todos tus caminos. ¿Ves? Reconócelo no en el camino de la iglesia y de la fe y de la caridad y tú sabes, de hacer buenas obras. Sí, hay que reconocerlo, pero no solo ahí, sino en todos nuestros caminos.
en nuestro camino de con quién me casaré, de qué trabajo tomaré, en qué ciudad yo viviré, qué tipo de música escucharé, qué tipo de películas voy a ver, etcétera, etcétera. Cómo vestiré, cómo comeré. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ves? Dios no está cansado y diciendo, no, a ti que te toca. No, Dios está diciendo, vamos a caminar juntos. Él enderezará tus veredas. Por eso no seas sabio en tu propia opinión. No aísles a Dios. ¿Qué le pasó a Eva cuando dijo, Dios, siéntate ahí que yo voy a resolver este caso? ¿Qué le pasó? ¿Y qué ha pasado desde entonces? Que cada vez tenemos menos ánimo para caminar con Dios. Y hemos inventado toda clase de rechazo, toda clase de razones para hacer lo que yo quiera. De manera tal que hemos llegado al punto de hasta agruparnos en contra de que Dios nos gobierne. Vea el Salmo 2 para que así lo vea. Los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. El carácter absoluto del testimonio de la palabra de que en todo tenemos que caminar con Dios es abundante. Usted lo encuentra por donde quiera. Yo le puse solamente algunas palabritas ahí, pero podemos buscar versos ante versos, palabra ante palabra, enseñanza tras enseñanza. Jesús dijo, te voy a enseñar a quién comparo un hombre que oye mi palabra y la practica. Te voy a enseñar lo que pasa un hombre que oye mi palabra y no la practica. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad. Reconócelo en todos tus caminos. En carácter general eso es absoluto y en carácter particular también vamos a encontrar, pero muchas aplicaciones, muchas expresiones de cómo Dios debe de participar en nuestras vidas. Un texto que lo cogí porque menciona muchos aspectos de la vida es el de Deuteronomio 28, donde habla de las bendiciones de la obediencia al Señor. Y dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, tu cosecha, la cría de tu ganado, los terneritos de la manada, los corderitos de tu rebaño, bendita tu canasta y tu bandeja de amasar. Bendito en el hogar, bendito en el camino, te concederá la victoria sobre tus enemigos. El Señor bendecirá tu granero, todo el trabajo de tus manos, donde quiera. Con lo que sea, Dios quiere ser tu Señor. Dios quiere ser tu Dios. Dios quiere participar en toda área de tu vida. Y como les digo, mis hermanos, yo les puse simplemente para abrirles el apetito. Pero usted puede ver, por ejemplo, cuando Jesús habla del afán y la ansiedad y nos compara con las flores del campo, con las aves de los cielos y nos dice, no son ustedes más importantes, yo les voy a dar la comida, yo les voy a dar el vestido, yo me voy a encargar de ustedes. Con los profetas le dice, yo he pagado, ¿cómo se dice? Yo he pagado rescate por tu vida. Yo soy tu Dios que te esfuerzo de tu mano derecha. Yo, cuando pase por el río, cuando pase por el fuego, cuando pase por estas, yo estaré contigo. Mis hermanos, Dios es Señor del cielo y de la tierra. Dios es Señor de nuestra realidad espiritual, pero Dios también es el Señor de la vida cotidiana. Dios también es el Señor
del pan y la mantequilla, de la leche y el jugo de naranja, del cambio de aceite del carro, del pago de los impuestos, del matrimonio y de la escuela, de las relaciones con los vecinos, del pleito político. Dios es el Señor. Y Dios nos anima. Mira, ahí dice, ven, obedéceme, mira, y mira lo que voy a hacer. Mira cómo es la logística de este negocio. Dios nos los enseña. Pero saben, hay un asunto muy importante en esto. Para que esto pueda pasar de ser una teoría a ser una práctica. Y es algo que tiene que ver con el corazón. Fíjense cómo Pedro le responde al Señor cuando el Señor le dice, vamos, echa el barco para adentro, saquen las redes, diciéndole los aspectos técnicos de su negocio. Dice, vamos a hacerlo. Pedro dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. En otras palabras, no quiere reconsiderar eso. ¿Verdad? Pero hubo algo más de esas cosas que nos ayudan a ver la gloria de Dios. Y es que Pedro dijo, esta es la realidad, esta es la lógica, esto es lo razonable. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Como tú lo mandas, echaré las redes. Como dije, la razón, lamentablemente muchos de nosotros hemos aprendido tantas cosas en la vida, nuestra razón nos ha ayudado a caminar en muchos ámbitos de la vida que no podemos resistir, que todo tiene que ser basado en la razón. Y a todos le buscamos la vuelta. Pero hay un momento, hermano mío, hermana mía, en el que la razón tuya y la razón mía no son valederas. Y al contrario, pueden ser un obstáculo para nosotros. Porque Pedro tenía una impresión sobre el maestro que le hacía tener un gran respeto por lo que no solamente le dijo, maestro, no es muy razonable irse a pescar ahora, sino que le dijo, voy a actuar en contra de mi razón por la palabra tuya. Tu palabra me importa más que mi experiencia. Como tú mandas, echaré las redes. Mi impresión es que fue más respeto que expectativa. Eso no fue que Pedro dijo, no. Bueno, parece que ahora vamos a pescar mucho. No, para nada. Pero sí, el que habló fue el maestro. Mire, aunque no pesquemos ni una sardina, hay que echar esas redes para adentro. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, no importa cuánta clase tomemos, no importa cuántos mensajes digamos desde el púlpito, aludiendo a mi misma persona, no importa a cuántos viajes misioneros yo haya ido, a Dios le importa nuestro corazón. A Dios le importa la actitud que tenemos frente a Él. El Salmo 100 dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos.
y ovejas de su prado. Vivimos en una generación donde lo que más tenemos es derechos. Todo el mundo está lleno de derechos. No, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto otro. No, las cosas no pueden ser así. Y todo es sí podemos y sí podemos. Y esa actitud nos mantiene alejados de Dios. Y esa actitud nos mantiene perdidos en la oscuridad de este mundo. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces venimos a la iglesia y en la iglesia seguimos con la misma cabeza dura. Mi testimonio es que la primera vez que oí hablar a Dios fue para decirme, tengo que cambiarte. Tú no sabes lo que tú crees que tú sabes. Eso fue lo que me dijo. En el primer sermón, en ese sermón famoso, cuando Jesús revela tantas cosas de la vida cotidiana, el famoso el sermón del monte, el sermón que comienza con las bienaventuranzas. El Señor nos pone en evidencia desde el mismo principio de ese sermón que lo que va a ayudarnos a pasar de la teoría a la práctica, lo que va a ayudarnos a caminar con Dios, a montarnos en su barco y a navegar con Él bajo todas las circunstancias de la vida, tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con la forma como pensamos, tiene que ver con la actitud que tenemos cuando escuchamos una palabra de Dios. Miren si es verdad lo que estoy diciendo. Dichosos los pobres en espíritu. Los que no se creen que se la saben todas. Los que no se creen que están satisfechos. Los pobres en espíritu. Dichosos los que sufren. Tienen un dolor en su corazón porque serán consolados. Dichosos los humildes. Los que en su actitud están dispuestos a cederle a Dios, aunque ellos crean que tengan la razón, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed, pero no de pan y bacalao, sino de justicia. Los que tienen un corazón para lo que es justo, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, los que se convencen de hacer el bien, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque demuestran que ya ellos se dieron por vencida delante de Dios y reconocieron el señorío de Dios. Por lo tanto, ellos pueden lograr que otros entren bajo ese señorío y por consecuencia vivan la paz. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Ustedes se fijan cómo en este mensaje está diciendo los dichosos? Son gente que son transformados en sus corazones, que tienen una actitud correcta cuando están delante de Dios. Oh, cuántas cosas no se dice de la iglesia. Oh, en la iglesia esto, la iglesia otro, la iglesia lo otro, y que los pastores y lo que y les digo una cosa, a la mayoría de la gente que hablan de la iglesia nunca han estado en la iglesia. La iglesia aquí, la iglesia allá, la iglesia aquí, la iglesia allá. Ah, pero que mira fulanito, sí, de 18 millones de iglesias, hubieron 7 que hicieron una vagabundería y por eso ya todas son una balsa de ladrones. Ponemos una coraza como las murallas de Jericó, pero es contra Dios y contra su ungido. Es contra la palabra de Dios, es contra la sabiduría, la luz que viene del cielo, es contra el reino de Dios y su justicia. Entonces, somos ciegos porque queremos ser ciegos. Se necesita esa transformación. Pedro, con todo y su bajito amacutico pescador,
¿verdad? Con toda y su cabeza y su boquita rápida. Él dijo, bueno, si el Señor habló, hay que hacerlo. Y así lo reconoció. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Bueno, los versículos 6 y 7 dice que agarraron los botes y adelante. Así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Tuvieron que llamar por señas a otros que estaban alrededor con otras barcas para que los ayudaran. Estos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. ¿Qué les parece? ¿Jesús era pescador o no era pescador? La verdad es que era mucho más que pescador. Bendito sea su nombre por siempre. Así que concluyo, si vemos a Dios como Señor de nuestra vida cotidiana, podremos vivir una senda de gloria por la obra de Dios. Esa es la realidad de la fe que nuestro Señor quiere que vivamos y que de manera muy evidente quiso que lo entendiéramos. ¿Sabe? Si usted vio a Jesucristo un poquito alterado en ciertos momentos, si lo vio un poquito enojado en ciertos momentos, si lo vio que decía, esto es un dolor de cabeza que no se me quita, era cuando la gente no creía en lo que él le decía. Era cuando él veía que le faltaba fe. Aquí mismo en la historia que estamos leyendo, creo que fue en el capítulo anterior, vienen y le llevan a uno, a un endemoniado, a los discípulos, no pudieron hacer nada. Y Jesús dijo, óyeme, ¿por cuánta lucha voy a pasar yo con ustedes? Él está diciendo, rompe tu corazón delante de mí. No seas testarudo, testaruda. Humíllate. Llévate de lo que yo te estoy diciendo y vas a ver lo que va a pasar en tu vida. No vengas con las dudas. Ese señor que en Marcos capítulo 9 le llevó el hijo y los discípulos no pudieron sacarle el demonio. Y Jesús dijo, caramba, ¿cuánto voy a estar con ustedes? Él le dijo al hombre, dígame cuánto tiempo este muchacho ha tenido este problema. Y él empezó a explicarle y entonces le dijo al Señor Jesús, si usted puede, por favor, si puede, ayúdeme. Y fíjese cómo Jesús le respondió, ¿cómo que si puedo? ¿Usted había visto a Jesús hablando así? ¿Cómo? ¿Saben una cosa? Una de las versiones como que le estoy poniendo ahí es la Reina Valera actualizada en el 2015, porque en la del 60 no dice esa pregunta, no lo tiene como pregunta. Y sucede que esa es una de las versiones más apegadas a lo literal, a la traducción literal. Pero cuando la actualizaron, sí la pusieron apegada a la traducción literal, porque la traducción literal sí tiene la pregunta. Que si puedes, le dijo Jesús. Les estoy diciendo que crean. Porque cuando no creen, no va a funcionar el asunto. Cuando yo diga, echa la red, ustedes van a decir, pero tú no sabes nada de pesca. Pero que me voy a casar, pero tú nunca te casaste, Señor Jesús, así que tú no debes de estar dando consejo a mí de matrimonio. Cuando el Señor Jesús te diga, no, mira lo que tienes que hacer con tu dinero, pero tú nunca fuiste a la escuela de finanzas para decirme a mí lo que tengo que hacer con mi dinero. Pero que mira, si tienes que tratar tus hijos, pero tú nunca tuviste hijos, ¿qué tú sabes de eso? ¿Verdad? Y Jesús dice, ¿cómo? Caramba, cuántos dolores de cabeza usted quieren darme a mí. ¿Cómo que sí puedo? Y ahí mismo liberó al muchacho del demonio. Piénsalo. ¿Qué significa esa pregunta de Jesús para ti? ¿Cómo que sí puedo?
Tú tienes tus luchas, tú tienes tus dificultades. Y quizás estás diciendo, sí, Señor, está bueno, pero yo sé que tengo que buscar otra alternativa, yo sé que yo soy quien la tengo que buscar, yo sé que soy yo que tengo que conseguir un abogado, yo sé que soy yo que tengo que conseguir un psicólogo, yo sé que soy yo que tengo que conseguir un dinerito, yo sé que soy... Y Dios te está diciendo, pero bueno, niño, pero bueno, niña, ¿cómo te tengo que decir otra vez que yo sí puedo? Jesús con esa pregunta está diciendo, dejen de dudar. ¿No ven que el resultado es evidente? Ya te convencí, ya te di todas las razones que tú necesitabas tener. Yo soy el Señor de todas las circunstancias, dice el Señor. Yo soy el Señor de la vida diaria. Hasta que ese proceso no se opera en nosotros, va a ser difícil que entendamos el propósito de nuestra vida, porque ahí terminó el asunto. El asunto se fue de simplemente una orden para hacer una pesca, a Jesús revelarles a ellos, tengo propósito contigo. En el verso 8 dice que al ver esto, Simón, cuando vieron todos estos peces y todo esto, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Ahí está el corazón. Ahí está el pobre en espíritu. Ahí está el humilde que se necesita para ver la gloria de Dios. El asunto no es todos los derechos que yo tengo. El asunto es cuando Dios da una palabra. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, dice el verso 9. 10, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, dice el Señor Jesús, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Toda la enseñanza no debe convertirse en una artimaña técnica para prosperidad. Bueno, el pastor dio un mensaje, ¿verdad? Que si yo creo la palabra del Señor voy a tener muchos peces, mucho money. No, más que money, vas a tener a Jesucristo como el Señor de tu vida. Él va a ser el Señor de tu vida cotidiana, no solamente de los cultos en la iglesia, no solamente de cuando vayas a un viaje de misiones, sino en cada respiración de tu vida, Jesucristo será tu Señor. Tenemos que caer de rodillas, reconocer nuestra iniquidad. Soy un pecador, dijo Pedro. Así debíamos de ser nosotros. Pero Jesús les dijo, no temas. Oye, no temas. Desde ahora, despierten los que están durmiendo y oigan la palabra del Señor. Desde ahora serás pescador de hombres. Hay propósito, hay poder en Cristo Jesús. La gracia y el favor de Dios no tiene la intención de alimentar nuestra codicia ni nuestra inmadurez. Por el contrario, debe ayudarnos a humillarnos
y a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Nuestro pecado debe molestarnos como le molestó a Pedro. La santidad y la bondad de Dios se hace palpable cuando lo vemos ser el Señor de la vida cotidiana. ¿Has pensado en esto? Revisemos nuestras aspiraciones e inversiones en la vida y hagamos a Jesús Señor de nuestra vida cotidiana. Amén. Inclina tu rostro, pónganse de pie ahí donde están. Vamos a orar, la gente de adoración vayan subiendo, por favor. Vamos a hablar con el Señor. Dile, Señor, he escuchado tu palabra, he escuchado tu voz. Habla con el Señor. Bendito seas. Ciertamente tú tienes palabra de vida eterna. No hay nadie como tú, Señor. Bendito seas. Te doy gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos amas más allá de lo que podemos pensar. Sé Señor de nuestra vida cotidiana. Sé Señor de nuestros problemas de la casa. Sé Señor de nuestros problemas del carro, de nuestros problemas de trabajo, de nuestras relaciones amistosas, de los intereses amorosos, de las necesidades económicas. Quiero que seas Señor de mi vida. Dirígeme, guíame y bendíceme, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.